Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas a este directo, esperadísimo directo. Yo tengo unas ganas increíbles de hablar con el invitado de hoy, que es Jorge Zaragoza, y nos trae muchísimas novedades, así que nada, no perdemos más tiempo, arrancamos. Bien, estamos aquí, puntuales como siempre. Voy a dar paso ya a Jorge, que lo tenemos aquí. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, David, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy contento de tenerte. Hacía tiempo que habíamos hablado, hoy a ver cuando nos juntamos y hacemos un directo y charlamos de nuestras cosas. Estoy aquí intentando, mira, aquí justo lo tengo, voy a compartir aquí una cosita porque queremos saludar ya desde primeras a toda la gente que nos está viendo en directo desde Facebook, desde Instagram y desde YouTube. También a todos los que, ya tienes ahí eso, Jorge, a Vale. todos los que nos estáis viendo en diferido en cualquier momento, sed bienvenidos, hacemos este directo con todo el cariño. Tened la libertad absoluta de mandar comentarios, de escribirnos lo que queráis, cualquier pregunta que estaremos encantados de responderla, tanto ahora en directo como cuando lo veáis en diferido, da igual que sea de aquí a meses o años, que ya sabéis que nos encanta estar con vosotros en contacto. Y nada, bueno, Jorge Zaragoza, aunque su apellido vaya por otro lado, de Alicante, ¿verdad, Jorge? Efectivamente, alicantino borracho y fino, como se dice aquí. Estaba revisando información de Jorge. Bueno, Jorge yo lo conocí el año pasado. Mira, voy a poner aquí una fotografía que fue el año pasado que quedamos finalistas del Premio Literario de Amazon. Y bueno, fue un encuentro, la verdad es que muy chulo, muy agradable, de mucho hermanamiento, una experiencia fantástica. Jorge participó con esa novela que veis ahí, con Hermanos de Dios, que bueno, cuéntanos un poquito, que yo creo que te ha dado muchísimas alegrías, ¿verdad? Sí, hombre, que esa novela, como bien dice, ¿no? Nos hizo coincidir en Madrid en el premio literario. Aunque ya sabes tú también que en este mundo de Amazon y publicar, las cosas vuelan, ¿no? Y la verdad es que parece que haya pasado ya mucho tiempo desde la novela, ¿no? Pero no ha pasado tanto y sin embargo ya la tengo, digamos, como ahí un poco olvidada y totalmente centrado en la nueva serie de Lobo y Delgado, ¿no? Que ya llevo 3 y voy a por la 4ª este año que viene. O sea que, pero bueno, sí, Hermanos de Dios fue una novela que me dio mucha alegría el poder estar ahí en la final con todos vosotros. Como dice, fue una jornada espectacular, ¿no? Donde yo creo que hicimos desde el primer momento muy buena amiga entre los 5 finalistas. Tú merecidamente llevaste, ¿no? el premio con tu novela, pero quiero decir, fue una experiencia espectacular. Y nos trajimos un recuerdo muy grande, ¿a que sí, Jorge? Y nos trajimos efectivamente ese atril que has enseñado en la foto. Sí, 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 Cogimos al sí. acabar, al Mira, sí, acabar vamos a la ponerlo otra gala. vez. Sí, 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 sí. en grande. O sea, el Acaba, atril que tiene Jorge delante está en su casa, ¿verdad? Está aquí, de hecho lo tengo aquí detrás, lo que pasa es que no se ve por un tema de cómo está la cámara, lo tengo aquí detrás, ¿no? Fue toda una epopeya el sacarlo de la gala, llevarlo en el autobús que nos llevó al hotel, luego en el hotel nos lo dejaron en una habitación, luego, bueno, toda una aventura al día Sí, siguiente hasta la estación, tuvimos que hablar con él, tú también, ¿no, Luis David? Tú sí, sí, también somos cargaste con él, los únicos que trajimos el los únicos cartel dos, porque, pero bueno, es que es porque un atril muy sí, chulo que sí. merecía recorrer Madrid-Alicante y llegar ahí y venir a casa. Hablábamos hace un momentito, comentaba Jorge que fíjate, la novela publicada el año pasado en verano y parece ya que ha pasado mucho tiempo porque desde entonces hasta ahora has publicado unas cuantas novelas. Decir que Jorge ha profesionalizado la actividad. Yo estaba mirando en tu perfil hace un ratito, me ha apuntado aquí unas frases, si no te importa voy a leerlas. Dice que promete que en sus thrillers no hay tregua, que hay secretos, misterio, crímenes y lugares de España que conoces, pero no como los verás en sus páginas. O sea, esa premisa a mí me encanta. Cuentas también que te interesa el suspense, pero que te interesa más lo que se arrastra debajo. O sea, la culpa, el pasado y el miedo a mirar atrás. ¿Vale? Y tu finalidad a la hora de escribir
que el lector desconecte y se va de la rutina. Tienes publicados 8 libros. O sea, que hay ahí ya un catálogo importante, de los cuales hay una trilogía, una serie que en breve verá su cuarto título, 2 novelas independientes, una de ellas finalista del premio Amazon el año pasado. Tienes traducciones al inglés, al francés y al italiano. Tus libros están en papel, el libro electrónico y también en audiolibro. Y también he visto que tienes ahí que la prensa especialista que se ha hecho eco de tus novelas en medios de ámbito nacional. O sea, que Jorge Zaragoza va en serio. Muy en serio. Vale, voy en serio. Pero claro, lo has vendido muy bien, Luis David, lo has vendido muy bien. Pero sí, voy en serio, bien, lo has dicho tú. Voy con ganas de intentar, sobre todo como comentabas, ¿no? Un poquito al final a escribir las recompensas mayores cuando consigues, ¿no? Recibir esos mensajes de gente pues que ha leído tus novelas y las ha disfrutado, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal motivación para seguir escribiendo, ¿no? Es el público o los lectores pues que te mandan algunas muestras de apoyo o mensajes y que hacen que digas, hombre, por lo menos si consigo, ¿no? Que realmente la gente pueda pasar un buen rato con mis novelas, ¿no? Y evadirse al final del día a día, ¿no? De nuestras rutinas o problemas que todos tenemos, pues oye, uno se siente pues realmente contento y en cierta manera orgulloso, ¿no? De haber hecho este trabajo. Seguro que muchos de los que nos estáis viendo sois lectores de novelas de misterio, suspense, policíacas, incluso novela negra. Y voy a compartir esta diapositiva. Ahí podéis ver a día de hoy el catálogo publicado por Jorge Zaragoza. Jorge, si te parece, háblanos un poquito de esa serie. Yo sí tenía aquí anotado que si te apetece empezar a hablar de la trilogía del pasado siempre vuelve, porque el primer libro, Un ángel no debería morir, yo creo que es tu libro más leído, ¿no? Así es. La trilogía es la primera que escribí como thriller. Un ángel no debería morir se remonta al año 2018 y la verdad es que ahí un poco me la jugué porque, bueno, era mi primera novela. No es recomendable cuando es tu primera novela hacer una trilogía en la cual no es que solo se mantengan los personajes principales, sino que la trama, ¿no? va evolucionando, con lo cual es un riesgo añadido porque realmente con la primera uno no llega al final, no llega al desenlace, ¿no? de la novela. Ajá. Pero bueno, a mí era el tipo de lectura que me había enganchado, había algunas trilogías que me habían gustado muchísimo y dije, bueno, pues yo también me gustaría hacer una trilogía donde de alguna manera, ¿no? A lo largo de las 3 novelas desarrollo mi trama. Y me lancé un poco ahí al vacío con Un ángel debería morir. Y efectivamente, pues encajó bien, ¿no? Encajó bien en críticas, con los lectores. Y bueno, en aquel momento yo iba a mi libro por año y así conseguí, pues, en el 18 la primera, Caída al abismo, que es una continuación en el 19 y acabé en pandemia, de hecho, con Los hilos del poder, que fue la tercera novela. Son novelas ambientadas en Alicante, ¿verdad? Efectivamente, yo, como bien has comentado, soy alicantino y dije, bueno, vamos a empezar por algo que conozco bien, ¿no? Que es la terreta, y por lo cual me va a ser más fácil pues el poder hacer las localizaciones o poder hacer algunas cosillas, curiosidades sobre la ciudad o por supuesto, un tema que empecé en la trilogía y luego pues he ido desarrollando en el resto de mis novelas, que es un poco no solo dar a conocer la ciudad, sino también un poco y algunas curiosidades de la misma, sino también por la gastronomía, ¿no? Porque a mí, como es algo que disfruto y me gusta tanto, pues he ido incorporándola en mis novelas, ¿no? Entonces empecé con la trilogía, como bien dices, sobre todo ambientada en Alicante, aunque se mueve entre Alicante y Madrid, no está ceñida únicamente al Levante. Pero claro, después de la trilogía, como te decía, dije, bueno, ya he hablado mucho de Alicante y de la zona, también Hermanos de Dios está localizada entre Valencia, Calpe y Altea, y entonces cuando di el paso a la serie Lobo y Delgado. Que la serie Lobo y Delgado vas viajando continuamente. Efectivamente, dije, bueno, ya voy a dejar un poco el Levante y voy a empezar a moverme por distintas ciudades de España. Para ello, claro, eso me llevaba a un problema un poco en cuanto a la elección de los 2 personajes. Los 2 personajes, Lobo y Delgado, son un hombre y una mujer, son 2 ex guardias civiles. Y claro, yo tenía un poco que ver cómo podía llevar a estos detectives por toda España, ¿no? Una opción hubiera sido que hubieran pertenecido a la Guardia Civil,
a la UCO, a la Unidad Central Operativa, que de alguna manera ellos tienen su sede en Madrid y en determinados crímenes por la geografía, pues desplazan, ¿no?, a sus investigadores. Pero como hay tanto novela ya de Guardia Civil, decidí darle un poco un retoque. Entonces son exguardias civiles. Lobo era de la UCO y luego se pasó al Grupo de Acción Rápida, que es el grupo operativo de la Guardia Civil, mientras que Delgado es una ingeniera química que entró como forense química en el servicio de criminalística, pero ambos dos, por distintos motivos, dejan el cuerpo y luego empiezan a trabajar con investigadores privados. Y entonces esa es la manera en que yo he podido ir llevándolos por las distintas localidades y ciudades de España. Te voy a contar un secreto, una curiosidad. Yo tenía planificada en la serie que estoy escribiendo ahora una novela ambientada en La Rioja, y no recuerdo el título, pero bueno, la portada aparecía un campo entre viñedos y tal. Y publicaste tú esta novela, y Ricardo Braqueyoli creo que también publicó una novela relacionada también con este. Digo, vamos a saturar de viñedos a la gente. Le va a quedar la gente, no, pero es que el mundo del vino, ¿no? El mundo del vino, las vides, el cultivo y La Rioja tiene, y las bodegas, ¿no? Las grandes bodegas, yo no sé si has tenido la oportunidad de estar allí, pero bueno, ¿no? Cuando uno visita las grandes bodegas, ¿no? Pues ve un poco cómo está arraigado en la cultura el mundo del vino en La Rioja, ¿no? Y de hecho, esta primera ambientada en La Rioja fue por una visita que hice a unos amigos que son de allí, que nos llevaron a hacer un recorrido turístico muy chulo por toda la zona, visitamos varias bodegas y fue ahí donde nació esta idea de, oye, ¿por qué no podría hacer yo una de las primeras novelas de Lobo y Delgado, ¿no?, en un ámbito bodeguero de una gran familia, ¿no?, de una de las bodegas más prestigiosas, donde el patriarca, ¿no?, un hombre ya mayor que tiene problemas con sus hijos, ¿no?, familiares, como pasa muchas veces en la empresa real, que de repente fallece en circunstancias, digamos, sospechosas. Y así empezó Sangre entre viñedos, la primera de Lobo y Delgado. Y luego de ahí, ¿te fuiste de viaje a Granada? Y luego a Granada. Granada como, ¿no?, como ciudad que me parece, ¿no?, que es una ciudad tan espectacular en todos los sentidos, ¿no?, sobre todo, Sí. bueno, pues, por supuesto, culturalmente, ¿no?, con la Alhambra y todos los monumentos de la época que adornan la ciudad, pero también la gastronomía, la gente. Entonces, la siguiente la llevé efectivamente a Granada. Bueno, y termina, si quieres, de hablarnos un poquito de la tercera. Sí, entonces, bueno, Lágrimas de luego barro. mi idea inicial, que luego muchas veces hablo de ideas iniciales, que luego resulta que cambio, pero bueno, mi idea inicial Vale. era un poco... Era la primera novela de la serie, en teoría. No, me refiero, lo que iba a comentar ahora es que mi idea inicial con respecto a mover a los dos personajes, los dos detectives, Lobo y Delgado, por España, era un poco también, bueno, salir por un lado de Levante, zona que, como digo, ¿no?, había inventado la trilogía y también Hermanos de Dios, y llevarlos por España, pero a lo mejor un poquito ciudades que no son tan literarias o que no aparecen tanto, ¿no?, como las grandes ciudades típicas, digamos, como Madrid, Barcelona, que son las grandes ciudades donde hay mucha novela ambientada en las mismas. Quería un poquito recorrer una España, a lo mejor, por supuesto, muy interesante, pero no tocar siempre la gran ciudad, ¿no? Pero lo que te quería decir es que, igual que digo esto, resulta que igual en 3 novelas de Lobo y Delgado me voy a Barcelona. Pero bueno, mi idea de momento es que recorran un poco la geografía española. Entonces, bueno, como hemos hablado, han empezado en La Rioja, hemos ido a Andalucía, Granada, hemos vuelto al norte a Santiago de Compostela con Lágrimas de barro, y ahora la cuarta que está prevista que salga a la venta el año que viene, que es El Pacto de los Lobos, pues la voy a localizar en Toledo, ¿no?, otra ciudad también muy rica culturalmente, también con una gastronomía espectacular, con lo cual, bueno, creo que va a tener todos los ingredientes que a mí me gustan, ¿no?, a incorporar a la novela, ¿no?, que la ciudad sea también un elemento más dentro de la novela. Sí, y luego ir cambiándole las ubicaciones también da dinamismo a la serie, ¿no? El que el lector se sitúe en otros lugares, ¿no? Hacer ese viaje, aparte de resolver misterios, también le da un toque especial. Efectivamente. Tenemos 2 novelas independientes y ahora mismo vamos que tenemos preguntitas. Hermanos de Dios. Sí, bueno, a ver, hice la primera trilogía. Yo soy, al acabarla, bueno, y viendo, bueno, que había funcionado, y yo soy un apasionado de la parte histórica de la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que a mí
me ha interesado mucho, he leído mucho, he visto mucha filmografía, muchas películas, en fin, es un tema al cual me interesaba. Entonces tenía yo ganas de hacer una novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso me llevó a escribir El secreto de Ilse. Ajá. Porque hubo un par además de hechos cuando empecé, claro, en todas las novelas hay un proceso de documentación, ¿no? Ya sea si es de detectives, a lo mejor en el método policial o en mi caso de la ciudad, gastronomía. Pero claro, en una novela histórica el proceso de documentación es todavía mayor, ¿no? O sea, porque realmente uno tiene que empaparse, ¿no? de cómo era la vida en aquellos años, entonces hay que leer mucho. Entonces descubrí un hecho que me pareció muy interesante, que se dio en la Alemania nazi, en Berlín, cuando ya, en el año 41, cuando ya las cosas empezaban a torcer para Alemania con la derrota en el frente ruso, donde, bueno, como ya sabes, en ese momento se había dictado ¿no? que todos los judíos debían ser recluidos y exterminados, pero hasta ese momento los judíos que estaban casados, porque eran principalmente hombres, los judíos que estaban casados con mujeres alemanas se habían respetado, ¿no? Aunque, a pesar de que les habían quitado sus trabajos, etcétera, no se los habían llevado a los campos de exterminio. Pero en este momento ya en que deciden que hay que acabar con todos, deciden que a estos también hay que llevárselos. Entonces, había una parte importante que vivía en Berlín y entonces las SS empiezan a ir a sus casas y a llevárselos a un centro, que había un centro judío, de hecho, y los empiezan a recluir ahí. Y claro, entonces las mujeres alemanas empiezan a ir, descubren dónde los están recluyendo y se plantan allí y desafían a la autoridad y empiezan a gritar que liberen a sus maridos. Claro, la cosa poco a poco va yendo más y cada vez empieza a haber más mujeres y alemanes que se unían a estas mujeres reclamando que tenían que liberarlos, ¿no? Y hubo momentos de mucha tensión donde estuvieron a punto de disparar, no disparar, quiero decir, y al final, pues Goebbels, que era, bueno, y el propio Hitler, vieron que la situación se estaba yendo de las manos y decidieron liberarlos, ¿no? Y es el único momento en el cual el régimen nazi libera a unos judíos por esa presión popular de las mujeres que estuvieron día y noche durante 2 semanas allí exigiendo que los liberaran. Pues ese es el punto de partida de mi novela, ¿no? Y la novela es sobre la hija de este matrimonio. Creo que es una novela muy interesante. Es una novela independiente. Aquí, no, aquí continuación no hay. Sí, aquí de momento no hay continuación, aunque la tengo en mente, pero bueno, hay que ir poco a poco. Es un proyecto ahí. Luego Proyecto. hablaremos de proyectos futuros. ¿Qué guarda Jorge ahí en el escritorio, en esos cajones? Luego me lo comenta. Vamos a ir un momentito porque porque nos están saludando desde Instagram. Está Alicia, que se siente sola, que no para de decir hola. Muy buenas, Alicia. Y nos pregunta Eva Galindo Esteban, dice, hola, dice, ¿te documentas mucho? ¿Cómo lo haces? Vale, un poquito al hilo de lo que comentaba antes. Normalmente en cualquier novela hay un proceso de documentación, ¿no? Entonces yo al principio, claro, cuando empecé por ejemplo, con la trilogía, que era una inspectora de la Policía Nacional, la protagonista, Clara Sánchez, pues sí que hice todo un proceso de documentación del método policial, de sus procedimientos, o sea, algo tan sencillo que a veces comento y todavía, y no hay por qué saberlo, ¿no? Pues que en España, por ejemplo, depende de dónde te maten, te va a investigar un cuerpo policial, ¿no? Sí. Si tú resulta que te asesinan en Alicante capital, como Alicante es capital de provincia, va a ser la Policía Nacional quien se encargue de la investigación. Pero si resulta que te asesinan en el término de Campello, ya no es la Policía Nacional, es la Guardia Civil. Y si es en Tarragona, que es Cataluña, van a ser los Mossos de Escuadra. Y si es en el País Vasco, pues será la Ertzaintza, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se produzca el delito, va a ser un cuerpo el encargado de la investigación, ¿no? Pues, quiero decir, con esto es un ejemplo de que necesitamos estar documentándonos, ¿no? Un poco. Y hoy en día también con todos los temas de criminalística, pues es conveniente ver cómo son todos los procedimientos en cuanto a toma de huellas, toma de muestras, cómo se usa la tecnología, cómo se usa el análisis forense, etcétera, ¿no? Entonces ahí siempre hay un proceso de documentación. Y yo tengo la suerte de que ahora como me muevo por España, pues tengo que documentarme sobre Eso es. la ciudad y la gastronomía, con lo cual es una parte que disfruto mucho. Intento aprovechar para hacer un viaje porque evidentemente hoy en día en Internet podemos encontrar mucha documentación sobre anécdotas de la ciudad, sitios interesantes, etcétera, pero bueno, sobre todo a nivel de gastronomía, la mejor manera de realmente, Sí. ¿no Luis De David? De transmitirlo al comprobar lector. es in situ y probando esos platos tan deliciosos que tenemos por toda España. Y si encima le pones
una fotografía en las redes sociales. Estoy documentándome. Mira el Pues chuletón que me mira, estoy mira, poniendo. me acabas de dar una buena idea, que hasta ahora no trabajo demasiado en las redes sociales, pero tienes razón, Sí, no, bueno, ahí tienes, hombre, y pondré, porque, claro, bueno, tenemos una gastronomía tan rica en todas las ciudades que, bueno, es un lujo y claro. un placer. Tú pon la foto y no es por dar envidia, pero esto saldrá en mi próxima novela. Esto saldrá, exacto. Intentaré transmitirlo en escrito, que a veces no es tan sencillo No, como no, en no, algo no, no. visual o olfativo, ¿no? Que puedas oler ahí, pero bueno, lo intentaré. Oye, Jorge, hablando de documentación, ¿has investigado algo que te haya dado miedo? ¿De verdad? Descubrir algo que dices, ostras. Pues pues fíjate, respecto a esta pregunta, por desgracia, no es tanto investigar, pero es poner la televisión, ¿no? Y poner las noticias, y está bueno, la tensión que hay actualmente y la avalancha de malas noticias que es abrumadora, ¿no? O sea, no solo por la crispación, sino por las guerras que se están dando por ahí, o las noticias que uno escucha todos los días que ponen los pelos de punta. Sin ir más lejos, hoy mismo, este personaje que era profesor en Galicia, que abusó reiteradamente de una chiquilla y se había escapado, vendió su casa, que tampoco entiendo cómo puede, si está juzgado a vender su casa, vende su casa y se vía vía Portugal por Sudamérica y acaba en Cuba. Pero luego, fíjate, este personaje tan despreciable resulta que no cambia su nombre y publica en redes sociales con su nombre que su vida allí en Cuba y cómo sigue haciendo, porque es fotógrafo por lo visto, y cómo busca chicas para hacer fotografía. Quiero decir, quiero decir, es poner la tele o leer la prensa Sí, y, por desgracia, asombrarse, ¿no? Asombrarse de la realidad, que muchas veces la realidad, y aunque parezca un tópico y un dicho muy habitual, pero es que es verdad, es que la realidad supera la ficción. Es que basta con analizar un poco cada el día a día la noticia y eso es de hoy, ¿eh? Quiero decir, no, o sea, no he sí, tenido sí. que remontarme a noticias terribles que uno puede leer de algunas cosas. No, hoy mismo, este personaje. Y ahora viene otra segunda parte en todo esto cuando hablamos de cosas. Resulta que no hay acuerdo de extradición con Cuba o no es sencillo. Aquí ya son temas legales que yo me pierdo. Entonces, a pesar de que este hombre ya se sabe que tiene que venir aquí, no es tan evidente cómo van a hacer ahora para enviarlo a España para que sea juzgado aquí. Solo ya como remate de lo que Sí. han dicho las noticias hoy, ¿no? Para ver la complejidad no sé, dice, hombre, este personaje que lo han pillado en Cuba, pues ya está, que venga, pues no va a ser tan rápido tal vez el que venga aquí, o sea, Ya. porque no está este acuerdo entre los dos países, ni mucho menos en activo. En fin, me he ido a lo mejor por la No, rama, Luis David, pero no suelo, en cuanto a los casos que yo hago, no suelo, o sea, que decir, no vienen de una noticia muchas veces, sino son algo que yo me gusta un poco, ¿no? Planificar con antelación. Pero ya te digo, hoy en día es poner las noticias y se pueden poner los sí. pelos de punta si uno se centra en Me todo el tema. apareció hace poco un grupo en Facebook que era algo así como sucesos y todos los días cuelgan 10, 12 noticias a nivel de España. No hace falta irse más. Reales, ¿no? Y luego te Reales, preguntan, sí, 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 que dicen, claro. te has basado en casos reales? Digo, no, pero perfectamente podría... No, es lo que digo. Yo ahora no quiero sacar que son temas escabrosos que he leído porque no viene a cuento, pero es que realmente a veces la realidad supera la ficción. Sí. Por mucha mente retorcida que podamos tener, Sí. o sea, se ha dado. Bueno, saludamos a todos los que nos estáis viendo en Instagram. Está ahí Cristina, Ana, Luisa, señorita González, Eva, Fernando Alonso. Hola, Fernando, muy buenas. Digo, ¿el Silvia, piloto? ¿Es el piloto? no, es nuestro compañero escritor de Alicante. Que Hombre, por cierto, no lo hemos comentado. Si alguien nos está viendo de Alicante alrededores, pasado mañana jueves estaremos Jorge y yo en Casa Mediterráneo en la 9ª edición, creo que es de Alicante Nord. Estaremos ahí a las 7 de la tarde hablando de literatura, ¿vale? Así hablaremos que de literatura, pero sobre todo esta vez se invierten los papeles, ¿eh? Será Luis David. Centraré yo la entrevista con Luis David. estaremos Toda su presentando bibliografía. el Ladrón de Sombras este jueves, no sé ya ni qué día estamos. 27, jueves 27 de noviembre, 19 horas, Casa del Mediterráneo en Alicante. Oye, Ojalá pueda acercarse la gente. ahora que hablamos de escritores, ¿tú tienes bloqueos narrativos? Que es una pregunta que a mí me la hacen mucho. Fíjate,
debe ser terrible los bloqueos narrativos. Y yo hay cosas terribles dentro de todo el proceso de escritura, ¿no? Empezando por Sí. las correcciones que odio, o nombres de personajes, que también es una cosa que no me gusta nada, o incluso como soy bastante, no soy muy planificador, ¿no? Y no me hago fichas de personajes, sobre todo los secundarios, ¿no? Pues odio mucho a veces cuando retomo un personaje secundario y me he olvidado un poco incluso de, voy a reconocerlo, su aspecto físico y todo esto que es retroceder y tal. Pero a la pregunta que me has hecho de bloqueos narrativos, y cruzo dedos porque basta que uno, ¿no?, sea hablar y ya el pan sube, pero bueno, bloqueos narrativos, gracias a Dios, no es algo que haya experimentado. Eso de momento, yo más o menos siempre, no, ya he dicho, no soy muy planificador, yo tengo, por supuesto, los personajes, un poco cuál va a ser el caso principal, ¿no? Cuál va a ser la incitación también a ese delito, o sea que tengo una idea del final. Pero me pongo y normalmente con mi rutina y tal no se me suelen producir. Gracias a Dios. Y repito, toco madera. Ya, que a mí me pasa a veces también que le cambias el nombre a un personaje, el color de los ojos, el Sí, cabello. sí, ya te digo, el personaje, eso lo llevo fatal. Y la corrección lo llevo fatal. Pero Ya. gracias a Dios los bloqueos de momento no me han ocurrido. Oye, voy a destapar un pequeño melón. ¿Qué te parece si hablamos de críticas? Bien, venga, Bien. bien. Yo al principio de publicar, claro, tienes muy poquitos lectores y cada reseña que te llega estás ahí todos los días mirando a ver si hay. ¿Qué tal llevas tú las reseñas? ¿Sueles leerlas? Sí, sí, yo las reseñas las leo todas y estoy bastante al tanto, en eso sí que intento estar al tanto, tanto reseñas como por supuesto, bueno, como tú y como creo que sabrá seguramente la gente, tenemos una lista de suscriptores que también a menudo pues me hacen llegar comentarios sobre las novelas, ¿no? Entonces yo para mí, esa es una de las principales fuentes que tengo de un poco medir si realmente las novelas están enganchando y gustando o no, ¿no? Evidentemente no todas las reseñas son positivas, eso hay que también asimilarlo, pero es que es normal. A mí me ha pasado con libros que hay gente, o sea, que todo el mundo te ha recomendado, que es un libro espectacular, que no lo puedes soltar, no voy a decir ahora mismo porque no el título, pero yo me pongo y oye, y dice, pues hostia, es que no puedo acabar con este libro, ¿no? O sea, quiero decir, hay que asumir que es imposible escribir o hacer algo que guste y que llegue a todo el mundo, con lo cual dicho esto, por supuesto, cuando llega una reseña negativa, sí, no son, o sea, sobre todo recuerdo la primera, ¿no? Es muy difícil de digerir, Ya, ¿no? Pero, y te deja muy tocado, a mí me dejó muy tocado, y no, sí. porque dices, ostras, claro, tal, no sé, te deja muy, muy tocado, pero poco a poco, ya te digo, te vas dando cuenta, como decía, oye, que es que yo mismo como lector hay libros que seguro, o porque no es el momento, o porque no te han llegado, que tú no los puedes acabar, y que son un éxito completo, ¿no? Y que Sí, tienen sí, sí. miles y miles de reseñas positivas, con lo Sí, cual hay que asumirlo y intentar sacar la parte positiva y sobre todo que si esa reseña pues que te aporte algo, ¿no? Que sea negativa, que, claro, decir, que no se limite a decir esto no sé correcto. tal, sino que te diga un poco el motivo y tú a partir de analizar y ver si puedes corregir o intentar cambiar algo. Sí, que sean esas una crítica constructiva, ¿no? La verdad es que siempre se agradece, da igual por el medio que sea, por privado, público, bueno, al final, pues bueno, un lector tiene la posibilidad de describir sus sentimientos, lo que le ha parecido, y bueno, pues hay que aceptarlo con deportividad. Lo que duele son esas críticas crueles, pero bueno, que al final la gente se desahoga también, pues en lugar de ir Sí, al sí, fútbol, sí. dice, voy a Eh, soltar aquí la adrenalina. sí. No es lo que tú dices, hay críticas a lo mejor que son demasiado crueles, ¿no? Que no. Pero bueno, gracias a Dios son las menos, ¿no? Tenemos muchas y son todas muy buenas y alguna hay un poco que. ¿Recuerdas alguna? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna que digas, ostras, aquella me marcó, me llamó la atención? Bueno, a ver, hubo una que no fue que fue un correo, que fue durante la pandemia, y fue una persona pues que fue con la trilogía de que hemos hablado antes de, ¿no? De Un ángel no debe morir en Alicante, que la persona pues había estado ingresada en la UCI y que bueno, me dijo de corazón, yo creo bueno, que gracias a los libros pues le había ayudado, ¿no? A llevar mejor todo ese tiempo, todas esas horas, ¿no? Que había tenido que pasar ahí, pues porque estaban aislados, en soledad y tal, y que los libros habían sido una gran ayuda, ¿no? Entonces, bueno,
ese tipo de mensaje en aquel momento, pues desde luego, claro, fue algo que me dio mucha, o sea, me alegró mucho por un lado y me dio mucha motivación, ¿no? También para seguir escribiendo. Y luego hay alguna más curiosa, ¿no? He tenido alguna ahora, cuando lo comentaba, alguna curiosa, pero de hecho, claro, es que no la tengo en cabeza. Tendría que buscarla. Bueno, ahora sí eso lo podría buscar, ¿no? Pero que me pareció curiosa. Ahora sí, si hay tiempo, luego la busco. Yo tengo, lo he comentado alguna vez, en la serie, quien se ponga a leer todas las reseñas, hay una persona que lee la primera novela, no me ha gustado nada, me ha caído mal la inspectora, no volveré a leer más. En la segunda vuelve a aparecer otra reseña, igual que en la primera, no me ha gustado, así hasta la quinta, y en la quinta dice, yo abandono ya. Pero, ¿cómo has aguantado hasta la quinta novela? Si no te ha gustado desde el principio. Jolín. Bueno, lo intentó Sí, repetidas veces. gracias por haberme dado la oportunidad. 5 novelas. Son de esas curiosidades que dices, bueno, en fin, hay lectores de todo lo tipo. Oye, en cuanto a creatividad, ¿de qué parte? De todo lo que forma la escritura es la que más disfrutas. Sí, dentro de todo el proceso creativo, ¿no? Que conlleva un libro, la que más me gusta es la parte inicial, ¿no? De generar la idea y luego de construir esa trama, esa historia alrededor de esta idea, ¿no? Como comentaba, perdón, como comentaba antes, ¿no? Un poco primero el ver cuál va a ser el elemento delictivo, que generalmente en mi caso son asesinatos, qué es lo que hay por detrás, porque a mí me interesa muchas veces, ¿no? ¿Qué lleva, ¿no? a un ser humano a acabar con la vida de otro ser humano? ¿no? Porque realmente eso es no hay delito mayor que quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, ¿qué es lo que nos arrastra o que arrastra al ser humano a hacer esto? Entonces, a mí me gusta mucho, siempre que, ya te digo, generalmente el elemento delictivo es un asesinato, pues qué hay detrás, qué es lo que ha provocado que esta persona quiera acabar con la otra, ¿no? De momento, y no lo descarto que lo hagan, yo nunca he tenido, por ejemplo, un psicópata, ¿no? que mata por el placer de matar, no, siempre hay realmente detrás algo que ha motivado a esta persona, pues ya sea poder, ya sea celo, ya sea, en fin, como lo queramos llamar, que ha conducido, ¿no? a venganza, también he usado bastante la venganza, a acabar con esta persona. Y esa parte es la que más me gusta, ¿no? Y luego los personajes, pensarlos, definirlos, toda esa parte que yo hago generalmente más de forma mental, más que demasiado, como decía antes, no planifico mucho documentando por escrito, ¿no? Es más en mi cabeza. Entonces, por eso yo siempre que acabo una novela, hasta arrancar la siguiente generalmente me lleva un par de meses por lo menos, ¿no? Porque estoy construyendo toda esa historia que luego ya una vez ya tengo claro el por qué, quién y más o menos cómo, pues adelante. Entonces ya me pongo manos a la obra. Cuando consigues que el lector se ponga en la mente del personaje y lo conmueves y encima le haces pensar y ponerse en su situación, ya las cosas no se ven tan claras Sí. como desde lejos, ¿eh? ¿No? Las motivaciones. O sea, habría que verse en esas motivaciones, en esas situaciones, para hacer lo que hace la gente, ¿no? Y bueno, y hay un morbo general por lo que es el crimen. Precisamente yo creo que por eso, ¿no? Por el verse en esa situación, ¿no? ¿Qué motiva a la gente a hacer Sí, estas sí. cosas? No, y lo que te dice, a veces, ¿no? Cualquier persona llevado a una determinada situación, no estamos seguros, ¿no? Cómo reaccionaríamos, ¿no? O sea, es Claro. también un poco a veces llevar al lector a ese extremo, ¿no? De, oye, si nos pusieran en esta situación, ¿qué harías tú, no? Ujú. Sí. Vamos a estar un ratito más, ya sabéis, si queréis alguna pregunta la podéis hacer en Instagram, en YouTube, en Facebook, estamos en directo. Yo, Jorge, cuando entramos en tu web, que lo he puesto ahí en comentarios, jorgezaragozagomez.com, nos sorprende un mensaje de bienvenida, o más bien un banner provocador, un reto, diría yo, que es el siguiente, que comparto en pantalla, ¿no? ¿Te atreves con un nuevo caso cada mes? O sea, háblanos de esto, porque esto a mí, cuando yo lo vi, dije, Jorge, explícanos un poquito de qué va, porque de Sí. hecho, esta semana envié un correo a los suscriptores hablando de esto y hay gente que ya ha entrado y hay otras que dicen, ¿un club de misterio? ¿Nos lo puedes explicar un poquito? Porque Sí. todo un conjunto. Sí, claro. La idea un poquito es
Bueno, yo creo que ha quedado claro que escribimos, tenemos, ¿no?, novelas, tenemos series. Y yo en este club lo que quiero también es dar un elemento que a mí, pues algo siempre que me ha gustado, ¿no?, que es intentar aportar una serie de casos, de acertijos, o sí. Yo siempre el ejemplo más claro es, yo no sé si tú, Luis David, ¿conoces el Cluedo o jugaste al Cluedo cuando No, eras joven? no he ¿Eh? llegado a jugar. No he llegado a Bueno, jugar. pues los tipos de casos que yo planteo, y no es cada mes, porque cada mes yo sí que voy enviando correos, pero ya hay varios y están inspirados en mis novelas, son unos tipos de acertijos relacionados como sería el juego del Cluedo, ¿no? Hay una serie de sospechosos, hay una serie de lugares donde se puede haber cometido el crimen y han podido usar una determinada serie de objetos. Y a través de una serie de pistas que se van dando, pues uno tiene que ir llegando a través de, bueno, exclusión y al final una parte de deducción lógica a encontrar quién es el asesino o asesina, ¿no?, de cada uno de los casos. Entonces a mí ese fue un juego que en mi infancia jugué mucho, me gustaba, y entonces pues creo que es una manera que hay interesante de captar a la gente y de que disfruten de alguna manera, ¿no?, sean parte activa de esta resolución de los casos, aunque también pues ofrezco a lo mejor a veces información sobre las ciudades o gastronomía, o por supuesto adelanto capítulos de mis novelas, o siempre que hay alguna oferta pues los mantengo informados, etcétera, ¿no? Es una manera un poquito de tener no sé, llamarle Club de Misterio, donde un poquito compartimos, ¿no?, esa pasión por todo el mundo de la novela de misterio y también los juegos de misterio. Me gusta también el apartado de rutas secretas por escenarios reales de mis historias. Sí, intento también a veces de las ciudades, pues algunos sitios que a lo mejor no son los más conocidos, pero pues esconden algún tipo de anécdota o de historia interesante, ¿no? Pues también lo incorporo. A veces también a veces solicito ayuda a mis lectores, oye, de determinada ciudad, qué sitios me recomendaríais para ir a comer, o qué sitios deberían aparecer en mi novela como algo realmente representativo de la ciudad. En fin, es un poco también en las dos direcciones, ¿no? Yo intento, cuando descubro algo, informar, y también solicito, a ser posible, que me ayuden, ¿no?, en conocer cosas curiosas de las distintas ciudades. Para entrar a formar parte del club, de esta suscripción, yo he puesto a tu dirección de correo electrónico. Creo que entrando ahí, a mí me ha aparecido el banner enseguida. Sí, 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 poniendo la dirección de la página web, es decir, aparece enseguida si te quieres dar de alta, y luego, pues lógicamente, al dar el email, pues ya empiezas a recibir, ¿no?, los primeros casos y correos. Muy bien, yo lo aconsejo. Entrar y empezar a descubrir a Jorge. Y una pregunta que me ha hecho hoy una lectora. Tengo inquietud por leer a Jorge por primera vez. ¿Por qué novela empieza? A ver, yo si es una persona que le guste un ritmo muy dinámico, con mucha acción, y que no tengas que estar constantemente pasando páginas, diría incluso empezar por Hermanos de Dios, ¿no?, la novela finalista, ¿no?, porque es una novela, como ya digo, que tiene mucho ritmo, y una vez la empiezas, si te coge, no la vas a dejar. Un poquito, si es para conocer la trilogía, ¿no?, que como digo, es una trilogía donde la trama se desarrolla a lo largo de las 3 novelas con unos personajes comunes, y que también, una vez la coge, la gente se engancha, pues diría la de Un ángel debería morir, que es la que está ambientada en Alicante. Y luego ya, si quieren algo más de largo recorrido, donde quieran conocer bien a dos personajes porque en la serie Lobo y Delgado no solo estos dos personajes o sea, vamos a ir llevándolos por distintas ciudades de España con distintos casos, y nos va a permitir conocer estas ciudades, sino también hay una parte de evolución de la relación de la pareja, ¿no? Entonces, si uno quiere mantener una relación por largo tiempo, entonces diría de empezar por la serie Lobo y Delgado. Pues ya sabéis, a animaros a leer a Jorge. Y yo ahora, para ir terminando, me gustaría que hablaras de proyectos. Sí, proyectos. ¿En qué andas? ¿Qué tienes? Si hay alguna novedad, alguna sorpresa que nos puedas decir. A ver, proyectos. Por un lado estamos, por supuesto, como ya decía, ¿no?, con la cuarta La vamos a poner aquí, que la tenemos. de Lobo y Delgado, El Pacto de los Lobos.
que como os he comentado antes, pues está ambientada en Toledo, con lo cual, bueno, quien ha estado en Toledo creo que sabe de sobra que es una ciudad espectacular, con una cultura y donde tenemos aparte, ¿no?, de las pocas ciudades donde todavía quedan tanto, por supuesto, iglesias, catedrales, pero también mezquitas y sinagogas. Yo creo que debe ser de las pocas ciudades donde quedan, ¿no?, los tres templos, y que va a ser una novela con mucha acción. Tengo otros proyectos, pero que todavía no puedo anunciar nada. Espero que a lo mejor salga uno de ellos bien y anunciaría una cosa que está, pero que de momento no puedo anunciarla. Espero que la cosa vaya bien. Eso ya sería para el año que viene. Para el año que viene, o sea, ya proyectos Sí. para el año que viene. Mm. Comentaba que tus libros los podemos encontrar en Amazon, ¿verdad? Uh-huh. En digital, también en Kindle Unlimited, en papel y también audiolibros. Sí, la mayor parte ya están en audiolibros, tanto la trilogía como Hermanos de Dios, como la serie Lobo y Delgado ya están en audiolibro. ¿Qué tal, Jorge, el mundo del audiolibro? ¿Tienes ahí feedback con los lectores, escuchantes? Yo no sé cómo llamarle. Yo soy un recién llegado, llevo apenas unos meses y yo sé que tú llevas más tiempo. ¿Qué tal? Yo, ¿Te hablan de la a ver, experiencia? o sea, es decir, yo no he tenido un feedback directo de la gente que lo ha escuchado, o no me ha llegado en las reseñas que me han puesto, salvo algún correo que me dijo que le gustaba mucho el audiolibro. No he tenido, o sea, un feedback directo respecto a lo que es el audiolibro en sí. Lo que está claro, Luis David, yo creo que el audiolibro es un medio más que cada vez está en auge, y la razón es clara, ¿no? Porque te permite, mientras que leer te obliga 100%, ¿no?, al hecho de estar leyendo y tienes que olvidarte de hacer otras cosas. El audiolibro, creo que el auge del audiolibro, podcast, etcétera, es imparable, porque te permite, pues eso, vas a trabajar en coche y estás escuchando el audiolibro, estás en casa cocinando y estás escuchando el audiolibro, ¿no? O sea, te permite compaginar otras actividades con el placer de la lectura, ¿no? Entonces, yo creo que es un medio de futuro, y que hay que estar, por lo que comento, ¿no?, porque nos permite compaginarlo con otra actividad, ¿no? Que la lectura, pues te obliga a estar 100% centrado en la lectura, ¿no?, leyendo el libro. Y de momento la acogida es buena, en el sentido de que las ventas están funcionando bien y las críticas son buenas, con lo cual, pues contento en ese sentido. A mí me llama la atención de estos lectores que aparte de leer escuchan. No, es que lo leo, pero es que luego me gusta también escucharlo porque es una experiencia distinta. Yo he estado escuchando los audiolibros míos y es una experiencia diferente. Los tiempos que marcan la voz, cómo imagina las cosas, es una experiencia, no sé, a mí me llama mucho la atención. Sí, no lo había visto desde ese punto de vista, pero ahora que lo comentas estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, porque al final cuando uno lee, no es tú, lo estás en tu cabeza haciendo tú, ¿no? Y tú eres el que te hace la composición de la escena, de cómo es, en dónde están, en los personajes, y cuando lo escuchas, cuando es otro el que narra, es verdad que Sí. estoy de acuerdo contigo, hay una variación, ¿no? Ya no lo ves, no lo ves de la misma manera, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, quien todavía no haya probado el audiolibro, bueno, le animamos a coger una de las pruebas de Audible y poder escuchar los audiolibros, y que no os cuenten la experiencia como estamos haciendo nosotros, que es interesante vivirla. Totalmente. Bueno, Jorge, vamos a ir cerrando. Ha sido un placer pasar el ratito contigo. Voy a dejar aquí en pantalla tus novelas para aquellos que le quieran echar un vistacito y se animen a leerte. Y nada, nosotros nos vemos este jueves. Claro. En Alicante pasaremos un buen rato con los lectores. Mira que solemos ir bueno, por lo menos yo, a pocos eventos presenciales. Y este es un evento que, bueno, tú has estado presentando novelas en el Alicante, Sí. ¿no? De hecho, tú has estado ya varias veces. Sí, he estado varias veces presentando las novelas, y yo creo que es un festival muy, muy interesante, ¿no? Y también que tengamos la suerte que se hace aquí en la ciudad de Alicante, pues es un lujo, y más en un lugar como Casa Mediterráneo, ¿no? Que es
un escenario que es muy acogedor y muy bonito para este tipo de eventos, con lo cual se combina todo, ¿no? Un festival de novela negra, de thriller en Alicante y en un escenario como es la Casa del Mediterráneo. Si además te tenemos a ti el jueves, pues ya, ¿no? Sobre ruedas. Ya mataremos a alguien. Pasaremos un buen De rato. pensamiento seguro. Bueno, iba a contar una cosa, pero no la voy a contar. Porque la voy a contar. Venga, La voy claro, a contar. cuenta. Porque, bueno, dentro de las curiosidades, ¿no? De cómo te documentas y tal, ¿no? A mí me pasó, esta semana nos rompieron el cristal del coche en la calle, ¿no? Ajá. Y para intentar robar. Y bueno, fui a poner la denuncia y vino el de la científica a hacer unas fotos, intentar tomar huellas. Aquel estaba mirando que se veían huellas y yo estaba mirando su maletín. Claro, claro. Yo me puse delante del maletín a ver todo lo que llevaba. Y digo, me cachis que no tengo las preguntas preparadas porque la habría cogido y la habría dicho, perdona, mira, ¿dónde Era está? un momento bueno, ¿no? Era el Para momento bueno, in sí, sí. situ ver cómo trabaja, claro, claro. Así que nada, bueno, disfrutando del Muy bien. proceso, que es de lo que se trata. Pues nada, Jorge, Bueno, un abrazo muy grande y a todos los que hayáis llegado hasta aquí también. Encantados de escribir para vosotros y nos vemos eso en los es. libros. Un ¿Vale? placer haber estado contigo, Luis David. Gracias por esta oportunidad y un saludo a todos los que nos hayan escuchado o nos vayan a escuchar una vez esté el vídeo grabado. Un Hasta placer. la vista. Venga, hasta luego. Chao.